Continuamos en este recorrido a través de la carta a los Gálatas en el capítulo número 2 y vamos a leer en esta oportunidad del versículo 11 en adelante. Gálatas capítulo número 2, versículo número 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche, hermanos, el tema se titula Justificados por la fe en Jesús. Sabemos, hermanos, que el tema de la justificación es el tema central, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. En la carta a los romanos, esta palabra justicia o justificación ocupa un lugar muy primordial, y en esa misma carta a los romanos es donde encontramos expresiones como que hemos sido justificados pues por la fe y que por lo tanto tenemos paz para con Dios. Pero en esta carta a los Gálatas también, hermanos, este tema de la justificación es un tema central. Y como ya lo he mencionado en otras oportunidades, precisamente la razón por la que Pablo le envía esta carta a los Gálatas es porque en un principio Pablo les había llevado el Evangelio, ese Evangelio que presenta a Cristo como el único y suficiente Salvador, ese Evangelio que enfatiza que todo hombre debe poner su fe en Jesús para alcanzar la salvación. Pero que a pesar que Pablo les había llevado este evangelio a los Gálatas, ellos habían prestado atención a otros que habían llegado con enseñanzas diferentes, como lo leíamos al inicio de esta carta, donde Pablo dice: hay algunos que pervierten el evangelio, porque habían llegado personas que en esta carta, hermanos, se les llama los de la circuncisión o judaizantes, y eran personas que hablaban de que sí era importante, de que era necesario creer en Cristo, pero que a esa fe en Cristo se debía añadir la práctica de la ley que los judíos habían practicado durante siglos.
donde ellos guardaban fiestas, guardaban sacrificios, guardaban tradiciones. Y una de las prácticas más fuertes dentro del judaísmo era la circuncisión, que en su momento explicamos en qué consistía, y que esa circuncisión era la señal del pacto, y que cuando alguien, obviamente los varones, que eran los únicos que se circuncidaban, cuando alguien era circuncidado, esa persona se consideraba parte del pueblo de Dios. Entonces los gálatas habían prestado atención a los judaizantes que decían: está bien que crean en Cristo, pero es necesario que guarden también la ley. Entonces, hermanos, para Pablo eso era realmente preocupante, porque al abrazar esas enseñanzas, ellos se estaban apartando del verdadero evangelio. Por eso al inicio de la carta leíamos cuando Pablo les dice: ustedes han dejado al Señor al prestar atención a esas enseñanzas. Porque para Pablo lo que es más que suficiente para ser justificado, para ser salvado, es poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, hemos leído unos versículos donde encontramos, por decirlo así como algunos lo han mencionado, el resumen o la esencia de lo que Pablo quiere decir en esta carta. Y el objetivo de Pablo, hermanos, como también ya lo he mencionado, es hacer volver a los gálatas del error y hacerlo volver a la verdad del evangelio. Dios quiera, hermanos, que también para nosotros la reflexión en esta carta nos ayude a comprender en verdad lo que es el evangelio. En su momento dijimos que no hay otro evangelio, que solo hay un evangelio. Y evangelio lo que significa es buenas noticias. Y esas buenas noticias es que hay salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese afán o en ese propósito de Pablo de hacer volver a los gálatas del error a la verdad, él, hermanos, ha venido manteniendo un principio, y él ha dicho: el evangelio que yo les prediqué no me lo enseñó ningún hombre, sino que yo lo recibí directamente por revelación de parte de Dios. Y luego, hermanos, empezó a mencionar la poca relación que él había tenido con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero menciona, hermanos, que sí tuvo ciertos momentos, diría yo, de encuentro con los líderes de la iglesia. Pero como él lo ha venido diciendo, esas personas que en la iglesia de Jerusalén eran considerados importantes, a mí, dice Pablo, nada nuevo me enseñaron. Y con eso lo que él quiere dejar en claro es que el evangelio que predica no lo aprendió de hombre alguno, sino de Dios. Y con eso el deseo de Pablo es que ellos entiendan que el evangelio que él les predica viene de Dios directamente, y por lo tanto harían bien en mantenerse en ese evangelio que él les predica. Ahora, hermanos, en estos versículos Pablo habla de otro momento en el cual él tiene contacto con uno de los miembros más importantes de la iglesia de Jerusalén. Recuerde que cuando él mencionó de su encuentro con los líderes de la iglesia en Jerusalén, él mencionó 3 nombres. Él mencionó que estaban Pedro, que estaba Santiago o Jacobo, ¿verdad? Y que estaba Juan. A esos 3 menciona por nombre. Pero ahora, del versículo 11 en adelante, él menciona otro encuentro con Pedro. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que Pablo quiere mencionar este encuentro
para seguir reforzando de que el evangelio que él predica no está mal, sino que está correcto. Y veamos, hermanos, lo que dice acá en el versículo 11. Dice, pues bien, cuando Cefas, que es el nombre de Pedro en arameo, hermanos, cuando Cefas fue a Antioquía, Antioquía, hermanos, era como el centro misionero en el cual, hermanos, se encontraba Pablo, se encontraba Bernabé, pero también aquí dice que Pedro o Cefas llega a Antioquía de Siria. Y dice Pablo que cuando Pedro llegó, o Cefas llegó a Antioquía, dice, le eché en cara. O como dice, hermanos, la Reina Valera, dice, le resistí cara a cara. Pero aquí dice, le eché en cara su comportamiento condenable. Aquí, hermanos, Pablo lo que le está mencionando a los Gálatas es de que en ese encuentro que se dio en Antioquía, en lugar de que Pedro le enseñara algo acerca del evangelio, fue Pablo el que tuvo que corregir a Pedro. Y eso no es cualquier cosa, hermanos, porque recuerde que Pedro fue uno de los 12 que anduvo con el Señor, hermanos. Pedro fue uno de aquellos que desde el principio anduvo cerca de Jesús. Pedro, hermano, fue uno de aquellos a los cuales el Señor le dijo, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Pedro, hermanos, era uno de aquellos que prestaba su barca para que Jesús predicara. Él era uno de aquellos que vio cómo las barcas casi se hundían porque hubo una pesca milagrosa. Pedro, hermanos, fue uno de aquellos que vio cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó, hermanos, a Lázaro, cuando el Señor sanó cantidad de enfermos, cuando el Señor predicaba en distintas partes. O sea, Pedro no era cualquier hermanito, hermanos. Pedro era uno de los 12 apóstoles, conocidos como los apóstoles del Cordero. Él era una persona de respeto en la iglesia del principio, hermanos. Como dijo Pablo anteriormente, era uno de los considerados importantes dentro de la iglesia. Si Pedro, hermanos, ya andaba predicando cuando Pablo andaba persiguiendo cristianos. O sea, lo menciono para que veamos que reprender a Pedro no era reprender a cualquier persona, hermanos. O sea, Pablo estaba reprendiendo, como diríamos popularmente, a uno de los meros, hermanos. Es como que un día, ¿verdad?, venga un líder de célula y me llame la atención a mí, hermano, ¿verdad? Lo normal, ¿verdad?, es que el pastor reprende a los demás, ¿verdad? Y si el pastor se equivoca, casi nadie se atreve a decirle, ¿verdad? Pero Pablo se atrevió, hermano. Pablo se atrevió, como él mismo lo dijo anteriormente. Ahí están tratando entre apóstoles, hermanos, realmente, ¿verdad? Solo que Pablo era más nuevo, pero en realidad estaban tratando entre apóstoles. Y Pablo ha dicho, el mismo Dios que facultó a Pedro para predicarle a los judíos es el mismo Dios que me facultó a mí como apóstol para predicarle a los no judíos o a los gentiles. Entonces Pablo sabía que Dios lo había levantado como apóstol, y entonces, hermanos, él vio una actitud impropia en Pedro y por eso dice, le resistí, o como dice la NBI acá, hermanos, le eché en cara
su comportamiento condenable. ¿Y cuál era ese comportamiento condenable? Dice el versículo 12: antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Aquí, hermanos, Pablo está haciendo referencia a que vinieron algunas personas desde la iglesia de Jerusalén, donde, hermanos, a la luz de ciertos pasajes como este, se interpreta de que Santiago, que era medio hermano de Jesús, había sido, hermanos, alguien de mucho respeto y que había llegado a tener el liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Y por eso dice que venían de parte de Santiago, ¿verdad? Entonces Pablo está relatando, cuando Pedro llegó allí a Antioquía, dice que antes que llegaran estos hermanos que venían de Jerusalén, Pedro tenía la buena costumbre de comer con los no judíos, es decir, con los gentiles. En el Medio Oriente, hermanos, el compartir las comidas era algo muy simbólico, de mucho valor, porque para ellos el comer con alguien implicaba comunión. Para ellos, hermanos, compartir con alguien era poder establecer vínculos muy, pero muy cercanos, muy estrechos. Pedro, cuando fue llamado por el Señor para ir a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, dice la Biblia que él fue, hermanos, porque Dios le reveló, ¿verdad? Pero él jamás habría ido a la casa de un gentil. Y cuando llega a la casa de Cornelio, lo primero que le dice es: tú ya sabes que para nosotros los judíos es abominación entrar a la casa de un gentil, ¿verdad? Pero vengo porque el Señor me reveló que viniera, así que ni modo, ¿verdad? Aquí estamos. Pero note el pensamiento de Pedro: mantener la distancia con los gentiles. Pedro, hermano, fue porque Dios le mostró una visión en la cual él veía que descendía un lienzo y que en ese lienzo venían animales inmundos, y que oía una voz que le decía que comiera de esos animales. Y Pedro se resistía en la visión y decía: nada inmundo ha entrado en mi boca, ¿verdad? Pero la voz le decía: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y ahí Dios le estaba mostrando a Pedro que él había limpiado a los gentiles. Entonces, por todo eso, Pedro se anima a ir donde Cornelio, pero vea bien esa separación, ese distanciamiento que había entre judíos y gentiles. Pero Pablo dice: antes que vinieran algunos de parte de Santiago, él convivía con los no gentiles, con los no judíos, perdón. Convivía con los gentiles. Él se sentaba a darse las grandes comilonas con los hermanos no judíos. Ahí Pedro no le importaba, ¿verdad? Y vos sos judío, y vos sos gentil. No, él se reunía y compartía por igual con todos. ¿Por qué lo hacía Pedro de esa manera? Y es los elementos que Pablo quiere utilizar para hacer cambiar de parecer a los gálatas. Le está diciendo: miren, al mismo Pedro, que era uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, compartía con los hermanos judíos y no judíos. Él se sentaba y se daba las grandes comilonas sin ningún problema. Pero lo tuve que reprender porque eso hacía antes que llegaran algunos hermanos de Jerusalén. Pero note lo que dice a continuación: pero cuando aquellos llegaron, y note que no le llama hermanos, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho, Pablo está molesto con estas personas que han traído esas enseñanzas a los gálatas. Y dice: pero cuando llegaron aquellos,
comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Antes que estas personas llegaran, Pablo dice, él convivía, compartía con todos, fueran judíos o no fueran judíos. Pero cuando ya llegaron estas personas que venían de Jerusalén, y le dice los partidarios de la circuncisión, cuando ya llegaron estos, ¿qué pasó? Dice que empezó a distanciarse de los cristianos gentiles, de los cristianos no judíos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque Pedro pensaba que era malo compartir con los gentiles? No. Aquí dice, lo hizo por temor a los partidarios de la circuncisión que venían de la iglesia en Jerusalén. Mencionado en algún momento que la iglesia de Jerusalén no se había separado totalmente de algunas prácticas de la ley, a pesar que habían creído en Cristo. Y yo les mencionaba algunos ejemplos. Uno de ellos es que en Hechos 3 se habla de cómo Pedro y Juan iban a la hora de la oración. ¿Y a dónde iban a la oración? Dice que iban al templo. ¿A cuál templo? Al templo judío. O sea, ellos no era que ya es la hora de la oración, llamemos a los demás cristianos y nos vamos a reunir a orar. No, ellos seguían con esa costumbre judía, ¿verdad? Porque ellos, a pesar de haber creído en Cristo, ellos se seguían, hermanos, sintiendo judíos. Entonces ahí vemos cómo había una diferencia en la manera, hermanos, de interpretar el evangelio por parte de la iglesia de Jerusalén y el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora que están viniendo algunos partidarios de la circuncisión, es decir, de aquellos que decían, está bien, crea en Cristo, pero usted se tiene que circuncidar, si no usted está a medias. Entonces esos de la circuncisión eran, hermanos, como un grupo que presionaba, que insistía, como aquellos que le insisten a usted, ¿verdad? Usted tiene que pronunciar el nombre de Jesús en hebreo. Y los discípulos no le decían a Jesús en hebreo, se lo decían en arameo, porque era el idioma que ellos hablaban. Pero por ahí andan algunos, hermanos, que andan bien metido eso en la cabeza, y que usted tiene que pronunciar en hebreo el nombre de Jesús. O si no, andan diciendo es que usted se tiene que congregar sábado, no domingo. Usted ya creyó en Cristo, pero no ha entendido bien, le dicen. Tiene que congregarse sábado para que sea eficaz. Entonces, algo así estaban estos judaizantes, estos partidarios de la circuncisión. Entonces, este grupo, como dije, presionaba, hermanos. ¿Y qué ocurre? Que Pedro, él venía también de Jerusalén, ¿verdad? Y al llegar a Antioquía, él, hermanos, había convivido con los gentiles, con los no judíos, había compartido y él había entendido que la salvación es por la fe en Jesús. Pero ahora que vienen estos partidarios de la circuncisión, él se llenó de temor. ¿Por qué? Porque él, hermanos, pensó, le van a ir a contar allá a los hermanos de Jerusalén que yo me he relajado demasiado, que yo ahora llevo una vida light, de que yo ahora quizás hasta me he hecho carnal.
Y yo no quiero que vayan a hablar esas cosas de mí. Entonces se empezó a distanciar de los no judíos, de los gentiles, para que los que habían venido pensaran que Pedro era igual que ellos y no fueran a hablar cosas. Esto, hermanos, nos lleva también a pensar cuántas veces por influencia de otros dejamos de ser fieles al evangelio, hermano. Porque en este caso el tema era la ley. En nuestro caso quizás no sea ese, quizás, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, le tenemos miedo al que dirán, ¿verdad? Y por miedo al que dirán, tomamos conductas que no son correctas. Tomamos conductas que no corresponden al evangelio porque tenemos temor a la presión de los demás. Pero yo le pregunto, si nosotros conocemos la verdad del evangelio, si nosotros conocemos cómo debemos vivir para el Señor, no nos tenemos que apartar por ninguna causa, sino ser fieles a la verdad. Esto, hermanos, me hace recordar también aquellas cosas que a veces se dan, de que hay gente que le dice al hermano, a la hermana en Cristo: mire, esa persona yo no le hablo, no me cae bien, no le hable, le dice. Y hay gente tan simple que por quedar bien con este amigo, con esta amiga, deja de hablarle al otro. Está tomando una conducta incorrecta solo por la presión de otro. Nosotros debemos aprender a conocer la verdad y a mantenernos fieles a la verdad. En este caso, como ya leímos, Pablo dice: le tuve que echar en cara su conducta porque era reprochable, era de condenar, porque antes que vinieran los hermanos de Jerusalén o estas personas de Jerusalén, ahí andaba hasta abrazando a los gentiles, ¿verdad? Comiendo con ellos. Pero ya cuando vinieron los de Jerusalén, se empezó a alejar, como quien dice: yo no me junto con la chusma, ¿verdad? Entonces eso indignó a Pablo, y por eso, hermanos, es que él dice: tuve que reprocharle. Y note lo que dice el versículo 13. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía. Recordemos, como ya dije, que Pedro no era cualquier persona, hermanos. Pedro era alguien de influencia. O sea, ¿quién no sabía que Pedro había andado con el Señor, hermanos? Entonces los demás judíos, cuando veían que Pedro convivía con los gentiles, los demás judíos aprendían de su conducta y convivían con todos. Pero cuando Pedro se empieza a distanciar de los gentiles, los demás judíos también empiezan, ¿verdad?, a imitar la conducta errónea de Pedro. Qué peligroso es, hermanos, cuando tenemos una posición de liderazgo dentro de la iglesia, porque nuestra actitud puede influenciar para bien o para mal. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos hacer las cosas correctas, porque la gente le ve a usted con respeto, hermano. Si es que usted no se da cuenta, pero el recién convertido, hermano, cuando viene, él se fija en su forma de caminar, en su forma de hablar, en su forma de saludar, en su forma de mirar. Lo ve todo, hermano. Y eso se va aprendiendo, se va aprendiendo. Y ahora Pedro ha sido una influencia negativa, porque los demás judíos, como dice Pablo acá, se le unieron en lo que Pablo llama su hipocresía.
Una palabra fuerte, ¿sí o no? Está tildando nada más y nada menos que al apóstol Pedro de hipócrita. Está serio, ¿verdad, hermano? O sea, ya dijimos quién era Pedro, ¿verdad? Pero Pablo viene y dice, estaba actuando de manera hipócrita y estaba arrastrando a los demás. Dios quiera que usted y yo no nos dejemos arrastrar, porque mire lo que sigue diciendo el versículo 13. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bernabé era alguien muy estimado por Pablo. Era, hermanos, como un mentor para Pablo, porque recuerde que cuando a Pablo no lo veían bien en Jerusalén, fue Bernabé quien se le acercó. Fue Bernabé quien creyó en él. Cuando nadie creía en él, Bernabé estuvo ahí con Pablo y se hicieron amigos, compañeros de misiones, y aquí andan juntos, hermanos. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que Bernabé está viendo la conducta hipócrita, como le llama Pablo, de apartarse de los gentiles, de los no judíos, y viene Bernabé, que no era nuevo, hermano. Y mire qué tremendo esto, porque Bernabé había andado predicando el evangelio a gentiles también, juntamente con Pablo. O sea, él sabía que Dios también había extendido su misericordia a los no judíos. Pero ahora, hermanos, hasta Bernabé, que repito, no era un nuevito, hermanos, está siendo arrastrado por la conducta hipócrita de Pedro. Tengamos cuidado, hermanos, de no dejarnos arrastrar por nadie. Si usted y yo sabemos la verdad del evangelio, si sabemos qué cosas son correctas, mantengámonos ahí, hermano. Y si otro quiere apartarse, si otro quiere moverse de la verdad, que sean ellos, pero usted manténgase firme, hermano. Como yo lo he dicho otras veces, qué pena sería que después lo veamos a usted cargando la urna, ¿verdad?, del santo entierro. ¿Me entienden? ¿Sí o no, hermano? O sea, yo creo que la mayoría me entiende. Pero qué triste sería, ¿verdad?, que después de haber conocido la verdad, usted vaya a andar en esas cosas. Pero nosotros debemos ser de los que aprendemos a caminar por convicción, hermano. Si otro quiere actuar mal, ¿verdad?, usted no lo haga. Usted manténgase en la verdad. Pero luego, hermanos, dice en el versículo 14: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio, le dije a Cefas, a Pedro, delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Ahí, hermanos, vemos elementos importantes, porque Pablo dice: cuando yo vi que no estaban actuando rectamente, o sea, eso de que antes convivía con los no gentiles, pero después se aparta de ellos, Pablo dice: eso es ser hipócrita y no es correcto de acuerdo al evangelio que hemos recibido. Porque el evangelio que hemos recibido no discrimina a nadie, hermanos. Si el mismo Pedro, hermanos, cuando fue a la casa de Cornelio, dice la Biblia que él todavía estaba compartiéndoles la palabra cuando el Espíritu Santo se derramó sobre sus oyentes. Ni siquiera estaban orando, él seguía hablando, pero el Espíritu llenó la vida de aquellas personas y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, que así como Él puede salvar a un judío, puede salvar a un gentil. O sea, Él sabía que Dios no hace diferencia, pero ahora se está apartando de ellos.
Entonces Pablo dice, esa conducta no corresponde al evangelio que hemos recibido, no estaban actuando correctamente. Entonces, lo que él estaba haciendo era arrastrar a otros a no hacer lo correcto, a lo que no correspondía de acuerdo al evangelio. Y por eso, dice aquí Pablo, le dije delante de todos. Usted sabe que si uno va a felicitar a alguien, lo puede hacer en público, no hay ningún problema. Usted puede felicitarlo. Pero si le va a llamar la atención a alguien, ¿qué es lo más correcto? ¿Hacerlo en público o en privado? Lo más correcto es hacerlo en privado. Pero ¿por qué Pablo lo hace acá en público? Por diferentes razones. Una, que se indignó, hermano, se indignó. ¿Cómo es posible que Pedro, comprendiendo las verdades del evangelio, esté actuando de esta manera? Y aparte de eso, hermanos, no era una conducta solo de él. Y por eso Pablo se atreve a decirlo públicamente, porque ya lo leímos. Habían otros judíos que también lo habían seguido en esa conducta. Entonces la reprensión no iba solo para Pedro, iba incluida también para esos judíos que lo habían seguido. Y no solo ellos, iba también incluido en el paquete Bernabé. Y por eso es que Pablo dijo, si lo hago en privado tendría que ir uno por uno, no, una sola. Y en público es que Pablo dice, le tuve que echar en cara su conducta reprochable, ¿verdad? Esa conducta hipócrita que no corresponde al evangelio. Pero aquí hay algo más, hermanos, que debemos notar, ¿verdad? Recuerde, esto se lo está diciendo en su carta a los Gálatas. Entonces Pablo implícitamente les está diciendo, fíjense, hermanos de Galacia, el mismo Pedro en algún momento convivía con los no gentiles sin ningún problema. Lo que Pablo quiere es que los Gálatas observen y puedan discernir y digan, es cierto, el mismo apóstol Pedro no tenía problemas en convivir con los no gentiles. El problema es que se dio a las presiones de estos partidarios de la circuncisión. Entonces, lo que Pablo está demostrando a través de todo esto es que su evangelio es correcto y que quien estaba equivocado en su conducta era Pedro. Entonces, note, en todo esto él está argumentando para que los Gálatas entiendan que deben volverse del error a la verdad. Pero sigamos leyendo. ¿Qué más les cuenta Pablo a los Gálatas, verdad? En este versículo 14, él está contando la reprensión y está diciendo las palabras que le dijo a Pedro. Y note las palabras que los Gálatas iban a leer, iban a escuchar. Le dijo a Pedro, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras. Note lo que está diciendo Pablo. Pablo está afirmándole a los Gálatas que Pedro vivía como si no era judío, a pesar de serlo. No sé si captamos, hermanos. O sea, le está diciendo a los hermanos de Galacia, miren, hermanos, ustedes han abrazado el error porque le prestaron oídos a esos judaizantes que les decían que deben abrazar la ley para salvarse. Pero miren, si el mismo Pedro, él vivía como si no fuera judío. Y eso es lo que yo le eché en cara enfrente de todos. Así que si tienen dudas, pregúntenle a Bernabé, pregúntenle a otro hermano y van a ver. Eso es lo que yo le eché en cara. Y sigue diciendo las palabras que le dijo a Pedro. Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Ahí Pablo lo que le está diciendo a Pedro es,
qué contradicción más grande la que estás haciendo, Pedro. Si tú mismo vives como si no fueras judío, porque ahora le quieres exigir a los no judíos que vivan como judíos. ¿Y qué significaba vivir como judío? Era, hermanos, vivir anclado a aquellos elementos de la ley judía que ya habían quedado atrás. Y que ahora, hermanos, lo que se debe enfatizar es la fe en Cristo. Dice el versículo 15. Lo tenemos, hermanos. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Ahí está la conversación entre Pablo y Pedro, ¿eh? Y eso es lo que mencionábamos la vez pasada, así que no me voy a detener, pero se lo voy a recordar. Que los judíos, hermanos, habían crecido desde pequeños, instruidos en la ley, les habían enseñado a respetar los mandamientos, les habían enseñado acerca de Dios, hermanos, desde pequeños. Y ellos llevaban una vida, moralmente hablando, muy buena, comparada con los gentiles, que los gentiles habían crecido desde chiquitos adorando un montón de dioses, ¿verdad? Practicando la idolatría a diestra y siniestra, practicando toda clase de males. Entonces, desde ese punto de vista, había una gran diferencia, y es lo que Pablo le está diciendo a Pedro: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Pero note lo que dice el versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Aquí encontramos, como dije al inicio, la esencia de esta carta a los Gálatas, la esencia del argumento de Pablo para que los Gálatas abandonen el error y se vuelvan a la verdad. Y en la confrontación que le hace a Pedro, le dice: hermano Pedro, nosotros somos judíos, y aunque no somos pecadores como los otros, pero llegamos a la conclusión que nosotros también necesitábamos ser justificados. Porque, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Sea judío o sea gentil, no hay justo ni siquiera uno, hermanos. Y por eso también Pablo dice en su carta a los Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, tanto el judío como el gentil necesita ser salvado. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Sin embargo, al reconocer que nadie, sea gentil o judío, nadie, dice Pablo, es justificado por las obras que demanda la ley. ¿Se recuerdan cuando Nicodemo fue a buscar al Señor y habló con él? El Señor le dijo a Nicodemo, que era un líder religioso que guardaba la ley, el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. El Señor le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo, hermanos? ¿Cómo se puede entrar al reino de Dios? Solamente creyendo en Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Reconocimos que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Si no, oiga, está diciendo: nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Al reconocer eso, que solo
por la fe en Jesucristo se puede ser justificado, dice Pablo, también nosotros, o sea, tú, Pedro, y yo, llegamos a la conclusión que necesitábamos ser justificados. Así que, ¿qué hicimos, hermano Pedro? Lo que hicimos fue que también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él. Al igual que Pedro y Pablo y cualquier otra persona, nosotros también necesitábamos ser justificados, ¿sí o no, hermanos? Pero no nos podíamos justificar por nuestro propio esfuerzo, porque querer justificarse por la ley es creer que podemos justificarnos en nuestra capacidad. Pero note aquí, el mismo Pablo afirma que nadie se puede justificar por la ley. Así que, como no nos podíamos justificar por la ley, decidimos poner nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, que es lo mismo que hemos hecho nosotros, hermanos. ¿O no le pasó eso a usted? Que usted llegó a la convicción de que estaba perdido en sus pecados y que no había manera de que por su cuenta pudiera ser justificado. Así que lo que hicimos fue venir a Cristo y decirle: Señor Jesús, soy pecador, pero aquí vengo para que tú me limpies, para que tú me perdones. Y al poner la fe en Cristo, fuimos justificados. Y sigue diciendo la parte final: y no por las obras de la ley. O sea, ahí lo aclara. Nosotros fuimos justificados porque pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y no por las obras de la ley. Y esto es tremendo, porque lo está diciendo Pablo, que antes de ser un seguidor de Cristo era un fariseo, hermanos. Y como él lo dice, era celoso de la ley. Él procuraba cumplir de la mejor manera los mandamientos de la ley, pero al fin se dio cuenta que por más que se esforzara, no iba a alcanzar la justificación a través de la ley. Pero la encontró al poner su fe en Cristo. No por las obras de la ley, dice el versículo 16, y la parte final dice: porque por estas, o sea, refiriéndose, hermanos, a las obras de la ley, dice: por estas nadie será justificado. Alguien le puede venir diciendo a usted: es que mire, si usted dice creer en Cristo, usted tiene que guardar la ley. Y Pablo está diciendo: por estas obras de la ley nadie será justificado. Solo hay una manera de ser justificado, y es cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera. Y eso es lo que Pablo quiere que los gálatas entiendan, ¿verdad? Solamente pongan su fe en Cristo. ¿Cuál es nuestra confianza, hermanos? Y con esto cierro. ¿Será que nuestra confianza se basa en que tenemos tantos años de ser cristianos? ¿O que pensamos que somos mejores que otros? La realidad, hermanos, es que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Él, como dice claramente el apóstol Pablo a los romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tenemos paz, hermanos? Porque el Señor ya nos ha perdonado, Él ya nos ha justificado. Y aunque le digan: pero mire, hermana, usted no es perfecta. Es cierto, dice: sí, ya sé. Pero como dice el Señor, ¿verdad? ¿Quién acusará a aquellos que el Señor ha justificado, verdad? Vamos a orar, hermanos, demos gracias al Señor.
Porque Él es bueno y Él nos ha justificado, no porque hayamos hecho méritos, no porque hayamos cumplido con todo, hermanos, lo que la ley establece, no. Pero hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Hemos puesto nuestra fe en Él, hermanos. Y esta noche, ¿por qué no le dice: tú eres mi Salvador? Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús, porque eres quien me redimió. Te alabo porque eres quien limpió mi pecado, quien quitó mi culpa. Ahí donde está, hermano y hermana, dígale: Señor, límpiame cada día. Límpiame cada día. Solo tu gracia, solo tu gracia. No son nuestros méritos, hermanos. Es porque reconocemos que ese sacrificio es suficiente para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Si hoy le ha fallado al Señor, solo dígale: Señor, una vez más, acudo a tu gracia, acudo a tu misericordia. Una vez más, acudo a ti, agradecido, porque has provisto salvación para mi vida. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que tú has hecho en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por justificarnos, por quitar nuestra culpa. Gracias te damos. Esta noche quiero aprovechar e invitar si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez. Levante su mano en señal que desea recibir a Jesús como su Salvador. La fe en Cristo es lo que nos permite alcanzar la justificación. ¿Hay alguien esta noche que viene a Cristo? Levante su mano bien en alto y recíbalo. Recíbalo como su Salvador. O si alguien se va a reconciliar, levante su mano bien en alto. En Él hay perdón, en Él hay salvación. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que creer en Él. ¿Hay alguien esta noche que viene a Cristo por primera vez o se reconcilia? Levántese de su silla y venga, vamos a orar por usted. Venga hoy al Señor. Venga hoy a Él. Voy a cerrar esta invitación. Cierro este llamado. Si usted sabe que necesita venir a Él, hoy es el momento. Es el último llamado que yo estoy haciendo y cierro esta invitación. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, porque nos permites tener una salvación tan grande, sabiendo, Señor, que no es un mérito nuestro, no es algo que nosotros hayamos ganado, sino tu gracia derramada sobre nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.